Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a dar la webconferencia 4 del curso Sistemas Dinámicos. Esta sería la etapa 4. Bueno, entonces, ¿de qué se va a hablar en esta etapa 4? Se va a hablar de los espacios de estados, cómo pasar de esas ecuaciones diferenciales que ya hemos calculado en etapas anteriores, convertirlas en espacios de estados y analizar su comportamiento. Entonces, cuando se aborda el control de procesos físicos, se realiza por lo general 3 etapas, las cuales son obtener un modelo matemático que proporcione un comportamiento lo más cercano posible al sistema físico, que es lo que hemos estado haciendo con los sistemas eléctricos y mecánicos. Analizar las propiedades más importantes del proceso por medio del modelo matemático obtenido. Eh, o sea, qué es lo que se desea analizar a la salida, cuál es la variable a la cual queremos ver su comportamiento. Y tercero sería, una vez comprobadas las características del modelo y del sistema, diseñar un sistema de control que proporcione o garantice determinadas especificaciones de acuerdo con el diseño deseado o esperado. En este curso de sistemas dinámicos, de los 3 parámetros que se necesitan, nosotros estamos trabajando únicamente estos 2. Ya en cursos futuros, ustedes verán cómo a lo aprendido en sistemas dinámicos, cómo se le puede aplicar un tipo de control, ya sea para estabilizar un sistema que sea inestable o un sistema estable, tener un comportamiento deseado. Entonces, si vemos todo, se podría decir todo el bloque, estaría compuesto por el controlador, planta y bloque de medición. Nosotros nada más nos estamos enfocando en la planta y lo hemos trabajado de 2 formas hasta el momento. La primera es en ecuaciones diferenciales, que se obtiene un modelo matemático en el dominio del tiempo. La segunda forma es en función de transferencia, que ya ese modelo aplicando transformadas de Laplace lo trabajamos en el dominio de la frecuencia. Y ya en esta etapa se va a trabajar en espacio de estados, que es un modelo en espacio de estados. Entonces, los espacios de estados nacen de la necesidad de trabajar con sistemas complejos en donde se requiere bastantes procedimientos. Se tienen varias entradas y salidas. Pueden ser varias entradas o salidas en los sistemas mismos, pero nosotros estamos trabajando sistemas ISO. Única entrada, única salida. O son sistemas cuyo comportamiento varía con el tiempo, permitiendo así trabajar con lo que se conoce como estado del sistema. Cuando decimos que varían a través del tiempo, que son sistemas dinámicos, que no se va a estabilizar en un valor, sino va a tener diferentes valores en el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué son estados? En un sistema dinámico se define como un conjunto de pequeñas variables que determinan el funcionamiento del sistema cuando se conoce dicha variable en un tiempo inicial. Y variables de estado. La expresión se podría decir global. Cuando uno trabaja con espacio de estados, es esta que tenemos acá abajo. Estas 2 expresiones, que lo que nos indica es que vamos a tener las derivadas y sus variables de estado, que las denotamos con la letra X. Una matriz A. También vamos a tener una matriz B. Esta matriz A dependerá de los valores que acompañen a cada una de las variables de estado que se vayan a trabajar.
y los valores B serán los valores que acompañen a cada una de las entradas que va a tener el sistema, que lo denotamos con la letra U. Ya la siguiente ecuación lo que nos indica son las salidas del sistema o las salidas que se quieren analizar. Igualmente la variable X son los estados que va a tener el sistema y la variable C, cuáles de esos estados queremos analizar a la salida. La variable D es cuáles de los estados de entrada se quieren analizar a la salida por lo general, aunque no siempre, pero en su mayoría de las veces esta matriz D es igual a 0. Entonces las variables de estado, conjuntos más pequeños de variables que determinan el estado de un sistema dinámico. Cuando decimos conjuntos más pequeños nos referimos a cada uno de sus estados para poder entender cómo es el comportamiento de todo el sistema. Y se representan de forma matricial. Y los vectores de estado se forman con n variables de estado. Determina la forma única el estado x de t para cualquier tiempo. Entonces, esta, como se dijo, esta sería la representación. Más adelante vamos a ver cómo organizar estas matrices matemáticamente y cómo hacer también su desarrollo en MATLAB. Vale, entonces a tener en cuenta, las variables de estado son representaciones, son la representación moderna que tiene para describir el comportamiento de los sistemas dinámicos empleados en diferentes sistemas físicos. Los espacios de estado se representan matricialmente por 4 elementos. Esas matrices, como se dijo anteriormente, son A, B, C y D, donde la primera expresión es la ecuación del sistema en espacio de estados y la segunda expresión es la ecuación del sistema también dependiente de esos estados. Entonces, como nos dice acá, la matriz A es una matriz dinámica o matriz de estado, que son los valores de numéricos que acompañan a cada uno de esos estados. La matriz B de control o matriz de entrada, igual los valores que acompañan a cada uno de los valores de entrada, ya sea un sistema con única entrada o con múltiples entradas. C, el valor de lectura o valor de salida que se desea analizar. Y la D, matriz de transición directa. El espacio de estado es una forma de representar un sistema dinámico en función de n ecuaciones. Acá vemos un poco mejor cómo es esa representación. Entonces la matriz de estado denotada con la letra A, matriz de entrada, que es un vector tipo columna, denotado con la letra B, matriz de salida, que es un vector tipo fila, y pues la matriz de transición directa, que por lo general es 0 y se denota con un único valor. ¿Cómo organizamos esas matrices dentro del esquema de nuestros espacios de estados? Pues inicialmente dijimos que esta matriz, esta representación de espacio de estado, el primer valor son las derivadas de cada uno de los estados. En este caso vamos a tener dos estados, o sea, vamos a tener dos derivadas, x1 punto y x2 punto. Se denota el punto indicando el orden de la derivada. Estas derivadas deben ser de orden 1. Digamos que el sistema modelado tiene derivadas de orden 2. Entonces, tocaría acomodar la ecuación para esas derivadas de orden 2, representarlas en derivadas de orden 1 y poderlas colocar acá dentro de nuestra matriz de derivadas de estados. Como siguiente paso, pues la matriz A, que contiene todos los valores que acompañan a las variables de estado, y un vector columna que sería nuestra variable de estado, que dijimos desde el inicio que eran x1 y x2,
nuestro vector B indicando las salidas y nuestro vector U indicando, perdón, nuestro vector B indicando que son los valores que acompañan a la entrada y nuestro vector U indicando que esa es la letra que estamos denotando como entrada al sistema U. También se puede escribir de esta forma o se va a hacer acá una analogía. En sistemas eléctricos tenemos voltaje del condensador, corriente de la bobina, que serían sus derivadas. Entonces, ¿qué es lo que denotamos acá? Esto ya convirtiéndolo haciendo el cambio de variable, lo podríamos denotar como X1 punto, el voltaje del condensador, y la corriente de la bobina la denotaríamos como X2 punto. Acá tendríamos nuestras variables de estado, que es el voltaje del condensador, corriente de la bobina. Y como hemos trabajado en los circuitos eléctricos, va a tener un valor de entrada que es el voltaje de la fuente, que en este caso sería B. Vale, ya para nuestro vector de salida sería igualmente nuestra variable Y, indicando que es la salida, nuestro vector C, nuestras variables de estado X1, X2, nuestro vector D y nuestra entrada igualmente, U de T, en este caso sería 0, ya que el sistema no indica que vamos a tener salidas dependientes de entrada. Relación directa, ¿no? Ya si lo acomodamos con nuestro sistema eléctrico sería pues igualmente la variable Y, nuestro vector C y las variables de estado BC y E, la corriente de la bobina. Nuestro valor de entrada que sería B de T. Esta sería ya nuestra ecuación de estado del sistema de salida, de la salida del sistema, perdón. Ya colocándole valores, lo tendríamos de esta forma. Nuestra derivada, estas serían ya las ecuaciones que se han estado trabajando, las ecuaciones diferenciales, que yo se las daré, son las mismas del anexo anterior, de la etapa 3. Van a trabajar con esas mismas ecuaciones diferenciales. Tendríamos la ecuación de la corriente, de la bobina del condensador y vamos a decir que nuestra salida del sistema es el voltaje en el condensador. La función de transferencia de esta ecuación es la que tenemos acá escrita, que sería salida sobre entrada. En este caso, pues la entrada es B1, entonces sería BC sobre B1 o sobre UDT, que también lo hemos estado anotando así la entrada como UDT. Entonces acá te coloco en colores como para poder ver dónde va acomodada cada una de las variables. Entonces inicialmente decimos que se tomó como primera ecuación la corriente de la bobina. Realizando el cambio de variable vamos a decir que esa va a ser nuestra x1 punto. Entonces la colocamos dentro de la matriz de derivadas como primer valor. Y si decimos que x1 punto, que es la derivada de la corriente en el condensador, entonces si ya no tenemos la derivada, ¿a qué sería igual la corriente en el condensador? Si no tenemos la derivada, pues a x1. Entonces podemos decir, partiendo de esta analogía, que la x1 punto es la derivada de la corriente en la bobina, perdón. Y x1 sería la corriente de la bobina. Entonces esa sería nuestra primera variable de estado, corriente en la bobina, y pues por ende nuestra segunda variable de estado sería voltaje en el condensador. Estos valores más adelante se les mostrará cómo se agregan dentro de la matriz. Por ahora lo que estamos mirando es cuáles son las variables de estado y cómo vamos a acomodar esas variables. Ya después la parte numérica lo vemos más adelante cómo acomodar esos valores.
Entonces, inicialmente corriente en la bobina como X1, voltaje en el condensador como X2. Eso es lo que acomodamos dentro de las matrices de estados. Y acá volvemos a hacer lo mismo. Voltaje en el condensador, la derivada del voltaje en el condensador lo denotamos como X2 punto, que es lo que tenemos acá, y le volvemos a colocar colores. ¿Qué colores estamos colocando? Pues para la entrada, color morado; para la corriente en la bobina, color azul; y para el voltaje en el capacitor, color verde. Para la siguiente ecuación también debemos usar los mismos colores o tener presente que esas son las variables. Vale, entonces ahora les mostraré cómo empezar a organizar nuestra matriz A. Listo, entonces esta primera columna son los valores que acompañan a X1 y esta segunda columna son los valores que acompañan a X2. Entonces miramos la primera ecuación de la derivada 1 porque decimos que esa es nuestra primera variable. Entonces en esta ecuación vemos cuáles valores acompañan a X1. X1 es la corriente en la bobina, entonces vemos que lo acompaña menos 3x, perdón, menos 3. Entonces eso es lo que colocamos en el primer valor. Ahora vemos que acompaña X2. ¿X2 qué es? PC. Entonces lo acompaño en medio. Entonces en este valor, en esta casilla de acá, estaría nuestro valor de un medio, que es como se muestra acá. Ahora pasamos a las entradas. Este sería el valor de la entrada en la primera ecuación y el de acá sería el valor de la entrada en la segunda ecuación. Entonces en la primera ecuación, ¿qué valor es el que acompaña la entrada? Decimos que la entrada es B1, sería un medio. Entonces ese valor lo colocaríamos ahí. Y ahora vamos con la segunda fila, que para acomodar los valores de la segunda fila es con respecto a nuestra segunda ecuación. Miramos en esta ecuación, ¿qué acompaña? Miramos en esta ecuación, en la segunda, ¿qué acompaña X1? Lo acompaña un tercio. Entonces lo acomodamos en el primer valor de la segunda fila. Y que acompaña X2, lo acompaña menos un medio. Entonces ese es el valor que colocamos acá en la segunda fila de la segunda columna. Ahora nos vamos a la entrada. Como vemos acá, si se fijan, no hay B1. Eso indica que no hay valor de entrada. Pero numéricamente, ¿cómo lo representaríamos? Pues decimos que es 0 por B1, indicando que sí hay un valor, pero es 0. O que no está, pero que al reemplazarlo dentro de la matriz vamos a decir que es 0. Entonces acá ya tendríamos completada nuestra primera parte del espacio de estados. Listo, entonces ahora vamos a completar la salida. Lo más importante para completar esta parte es cuál es nuestro valor de salida. En este caso estamos diciendo que nuestro valor de salida es DC. Entonces, como nuestro valor de salida es BC, los demás valores van a ser 0, o sea, nuestras demás variables van a ser 0. ¿Cuáles son nuestras demás variables? La entrada y la corriente en la bobina. Pero vamos a tener un valor en el BC. ¿Cómo denotamos que sí va a haber valor? Diciendo que es 1.
Ese va a ser nuestro valor, a no ser que se diga algo diferente dentro del ejercicio, que siga, no, que el valor de salida va a ser 10 veces, no, que el valor de salida va a ser 5 veces. Entonces ahí ya este valor cambiaría. Pero si no se dice lo contrario, ese valor es 1. Entonces tenemos nuestro valor y. Un momento. Vale, entonces sabiendo eso, el valor de salida dijimos que lo acomodamos en la matriz C. Igual tenemos acá nuestras variables de estado, x1, x2. Entonces, ¿cómo lo acomodaríamos? El primer valor sería x1, que es el valor de la corriente en la bobina. Dijimos que es 0. Y el segundo valor sería bc, que vamos a decir que es 1, indicando que si que hay valor que esa es la variable que queremos analizar. Como no hay valor de entrada, decimos que es 0. Y ya esta sería nuestra matriz de estados de la salida para realizar el análisis. Como se dijo anteriormente, toda esta guía, toda esta etapa se va a hacer simulada. Entonces todos los valores, todos los cálculos serán simulados. Eso es importante que coloquen capturas de la simulación mostrando la fecha para que sean válidas esas capturas. Vale, entonces todos los puntos, vamos a ver ahorita la guía, todos los puntos de la guía. Bueno, antes de empezar vamos a mirar de una vez la guía, de empezar con esta parte que es simulada. Listo, entonces tenemos acá la guía, esta es de la etapa 4, la cual es interpretar controlabilidad y observabilidad de sistemas modelados en espacios de estados. Es de tipo colaborativo, es la tercera actividad del momento intermedio, tiene una puntuación de 115 puntos. Inició esta semana, el 3 de enero, y finaliza el 31 de enero, o sea que tienen bastante tiempo por si tienen dudas y darle solución a la guía en su totalidad. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje al terminar esta fase? El resultado de aprendizaje 3 es evaluar criterios de controlabilidad y observabilidad de sistemas dinámicos mediante el uso de modelos por espacios de estados. Más adelante también se les explicará qué es controlabilidad, observabilidad. Igualmente, los cálculos para obtener estos dos criterios serán hechos en MATLAB. Entonces lo que hacen es pues, explicar un poquito de la teoría y colocar las capturas del código en la parte de los cálculos. Y aprendizaje 4, modelar los diagramas de bloques de representación que representan los sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas de software. También se les explicará cómo simular en Simulink los espacios de estados, como hemos estado haciendo anteriormente, que ya simulamos ecuaciones diferenciales, función de transferencia, y en este caso serán espacios de estados. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en dar solución al ejercicio del anexo 2, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Entonces, ¿cuál es el anexo 2? Sería este. Acá tenemos las ecuaciones que ya se les habían dado. Se van a trabajar con estas mismas ecuaciones para que lo tengan presente.
Dice como primer punto, cada estudiante continúa con el mismo sistema seleccionado del anexo 2. Así, los que escogieron el A siguen con el A, los que escogieron el B igualmente, así sucesivamente, tomando como base para este desarrollo el modelo matemático obtenido en el dominio del tiempo de la etapa 2, que son los que les acabé de mostrar, les acabé de mostrar, y en el dominio de la frecuencia de la etapa 3. Esos son los modelos que ustedes obtuvieron. Igualmente esto se los pasaré. Cuando les envíe el mensaje les paso la función de transferencia de estas ecuaciones. Como segundo, para el sistema seleccionado, aplicar principios físicos y matemáticos que le permitan obtener el modelo matemático del sistema representado para ecuaciones de espacio y de estados. Estos procesos, bueno, ustedes lo que deben hacer es el análisis, que fue el que hicimos anteriormente, de que tenemos las ecuaciones diferenciales y organizar cada uno de esos valores en las matrices de estado. Y ya la parte matemática no son cálculos, sino colocar las capturas del proceso realizado en Simulink para obtener todas estas matrices. Entonces son las capturas. Yo les explicaré cómo realizar este código. Entonces, para que estén atentos. Tercero, obtener las ecuaciones de espacio de estados y correlación con la función de transferencia que representa el sistema seleccionado. También les explicaré cómo realizar esta correlación. Esta correlación se hace con MATLAB igualmente. También les pasaré qué códigos son para realizar esta correlación. Determinar la controlabilidad y observabilidad. Entonces, ¿qué es controlabilidad? Analizando la entrada, yo puedo determinar un comportamiento en la salida. Entonces, eso, si nosotros tenemos ese criterio, si nosotros tenemos bien este criterio de controlabilidad, quiere decir que el sistema es controlable, así sea estable o inestable. Pero lo importante es que es controlable. Nosotros estamos trabajando con sistemas estables, entonces esos sistemas sí o sí serán controlables. Pero para ello igualmente toca mostrar que sí son controlables, y lo que vamos a hacer es por medio de MATLAB demostrar que sí, que el sistema es controlable. Y observabilidad, lo que nos indica es que desde un estado futuro podemos ver lo que está pasando en un estado anterior. O sea, empezamos a analizar visualmente la señal de la salida y podemos, con esa representación de la señal de la salida, si es el voltaje de un condensador o los elementos que hemos estado trabajando, poder deducir cuáles son los estados anteriores, o sea, los estados que hay en la entrada. Igualmente, los cálculos de esto los haremos en MATLAB. Tan solo sería colocar las capturas. Quinto, generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático en espacio de estados del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Esto es lo que hemos estado haciendo también con los puntos anteriores. A la entrada, después de ese tiempo, se le coloca una perturbación y se analiza la gráfica. El sexto sería crear y publicar un video en YouTube donde se evidencia la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo mediante la representación del software especializado. Bueno, en esta parte
Vuelvo a recalcar, el video debe mostrar el estudiante la cara, debe mostrar la fecha y hora en el que se está realizando el video. En dado caso que no muestre ninguna, debe mostrar las dos. En dado caso que no muestre su cara, el video no será válido y pues ese criterio ya en la rúbrica será 0. O sea, no se le tendrá en cuenta si el video esté muy bien explicado, realizado, si no muestra el rostro en el video, pues no será válido. Ya como parte del trabajo colaborativo, elaborar un informe que entregar con el consolidado de las actividades realizadas de acuerdo con las indicaciones dadas. Es alguno de sus compañeros de ustedes tomaría el rol del que va a consolidar el trabajo y lo acomodan. ¿Cómo acomodan ese trabajo? De la siguiente forma. Entonces va con portada o los objetivos, el procedimiento, que como les dije serían las capturas, una breve explicación y colocarían a sistema 1 y el compañero que realizó ese punto. B, sistema 2 y el compañero y el nombre del compañero que realizó ese punto y así con cada uno de los sistemas realizados. El procedimiento matemático para determinar la controlabilidad de estabilidad igualmente colocan las capturas, explican brevemente y así separado por el sistema de cada uno de los estudiantes y el enlace de la publicación con la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido. Cada uno de ustedes hace el análisis del sistema y lo explican. Al menos 2 conclusiones y referencias APA. Entonces nos vamos ya acá a la rúbrica. Entonces el primer criterio de evaluación es aplicar los principios matemáticos y físicos necesarios para la representación del problema planteado por medio de espacios de estados. Está o sea, toda la parte de cálculos, vuelvo a reiterar, es mediante el códigos del MATLAB, entonces solo es colocar la captura. El siguiente es obtener las ecuaciones de espacio de estados y su correlación con la función de transferencia que representa el problema planteado. Esa correlación también se hará en MATLAB. Colocan la parte del código y lo explican brevemente. Evalúa la controlabilidad y observabilidad de sistemas planteados por medio del procedimiento correspondiente. Controlabilidad, observabilidad también se hará en MATLAB. Colocaría entonces esa sección y lo explican brevemente. Modela el sistema mediante el diagrama de bloques usando software especializado. Acá lo que vamos a usar es Simulink. El quinto criterio es demuestra la representación de espacios de estados mediante la teoría de diagrama de bloques con el software Simulink. Vale, acá esta es modelar todos los sistemas anteriores en diagramas de bloques, o sea, el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia, y ya este criterio es hacer exactamente lo mismo con Simulink, pero con espacios de estados. Como sexto criterio, elaborar un documento tipo informe que incluya todos los requerimientos que se solicitaron acá anteriormente, todos estos. Es para que lo tengan presente al momento de realizar el trabajo. Entonces eso sería todo por esta parte de la guía. Vamos a ver cómo se realiza los códigos para que ustedes los puedan realizar más adelante, bueno, cuando vayan a desarrollar el trabajo. Vale, entonces inicialmente es cómo obtener estas matrices de espacios de estados. Entonces, bueno, acá no lo puedo. En un momento. Esta presentación yo se las pasaré con el link de la web y con las ecuaciones
la función de transferencia de cada uno de los sistemas. Entonces nos vamos acá. De esta forma es que nosotros construimos nuestra matriz A, B, C, D. Los primeros dos componentes, punto y coma, indicando que salto de línea, y los otros dos componentes. De esta forma tendríamos nuestra matriz A. Igualmente, un medio, que es como lo tenemos acá. Estos dos primeros valores van acá, punto y coma, y después estos valores serían los que van acá. Para nuestra matriz B, este valor, punto y coma, nuestro segundo valor. Para nuestra matriz C, 0, 1, que es como lo mostramos acá, nuestra matriz D sería 0. Y acá tendríamos nuestras matrices de estado. Ahora, ¿cómo realizamos la correlación de estas matrices de estados con nuestra función de transferencia? Entonces, para ello hay una función que se llama SS2TF, que lo que nos quiere decir es pasar de espacios de estados a transfer function, función de transferencia. Entonces, para ello colocamos numerador, denominador, esto entre corchetes cuadrados, igual al comando que vamos a usar, y colocamos todas nuestras matrices de estado, que fueron las que definimos anteriormente. Entonces acá ya tendríamos el numerador y el denominador de nuestra función de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo pasamos a función de transferencia TF, que este es el mismo comando que ya habíamos usado en la etapa anterior. Colocamos numerador, denominador, que fueron obtenidos de la línea anterior, y eso lo vamos a llamar como G. Acá ya tenemos la función de transferencia que nos arroja MATLAB. Pero acá nosotros tenemos definido esta otra función de transferencia, que es la que nosotros construimos, la que se definió, la que ustedes hicieron en el trabajo. ¿Por qué estas dos funciones son diferentes? Son diferentes porque es que MATLAB ya nos arroja a función de transferencia sin ningún valor en el S de mayor exponente. En este caso es un S cuadrado, ya que la función es de orden 2, o sea, tiene dos derivadas. No nos entrega ningún valor acá, pero el que nosotros hallamos o obtuvimos puede que nuestra S tenga un valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos toda la expresión entre el valor que acompaña al S al cuadrado, que es lo que hicimos acá. Tenemos nuestra variable y todo lo dividimos entre 18. 3 entre 18, 18 entre 18, 56 entre 18. Volvemos a hacer la representación. Numerador, denominador, lo pasamos a función de transferencia y vemos que ahora sí corresponde. Que la función de transferencia obtenida anteriormente es la misma, o sea que sí se correlaciona con la obtenida por espacios de estados. Entonces así sabemos que quedó bien el ejercicio, por lo que deben ser los mismos valores, exactamente la misma matriz, y estamos hablando del mismo sistema. ¿Cómo van a hacer ya la parte de la simulación? Deben hacer todas las comparaciones. O sea, lo que se obtuvo en la primera fase, diagrama de bloques de la ecuación diferencial, lo que se obtuvo en la segunda fase, o lo que ustedes obtuvieron, la función de transferencia, tal cual, sin hacer ningún arreglo. Después la función de transferencia, haciendo el arreglo matemático. Y ya por último, el de espacio de estados. Este bloque lo encuentran en continuos. Ahorita más adelante les muestro cómo realizar esta parte.
pero si se fijan, lo único que cambia es el bloque del centro y pues internamente la parte de la configuración del bloque, pues colocamos las matrices en A, en B, en C, en D, condiciones iniciales 0, le damos OK y ya tendríamos la simulación de esa parte. Acá tenemos nuestro bloque de perturbación y podemos ver cómo se comporta el sistema mediante esa perturbación hecha. Entonces miremoslo rápidamente el MATLAB. Vale, entonces en este script, en Simulink, tengo esta función, que es una de las que están acá previamente escritas. Sería esta. Algo importante que vi que muchos no hicieron es el tiempo, colocarle un valor alto para poder ver todo el comportamiento del sistema. Si colocando un valor pequeño, pues no se va a alcanzar a apreciar la perturbación y tan solo lo corremos. Entonces acá tenemos la perturbación, vemos cómo se comporta el sistema y ahora les voy a mostrar de dónde sacamos acá nos vamos a continuos y de acá sacamos el bloque de espacios de estados, que es el que, perdón, es el bloque de espacios de estados, que es este que tenemos acá. Bueno, vamos a copiar esto. Y esto podemos colocar igualmente acá. Nuestra entrada. Ya tenemos acá nuestro diagrama en espacio de estados que nos hace falta definir. A una de venga, las definimos primero. Entonces nos vamos acá y vamos a decir nuestra matriz A, que es la que tenemos acá, va a ser que es esta misma. Bueno. Menos 3, un medio, punto y coma, indicando que saltamos de línea, un tercio, menos un noveno. Ya tenemos ahí nuestra matriz A. A definir nuestra matriz B. Está acá, un medio, punto y coma, 0. Nuestra matriz C sería 0, 1, que es la que tenemos acá, 0, 1. Y nuestra matriz D sería 0. Corremos los valores. Y acá tenemos nuestras matrices ya definidas y ahora sí lo podemos colocar acá en el espacio de estados, del bloque de espacios de estados. Entonces lo corremos. Acá podemos ver que, pero le colocamos acá. Ya le colocamos nombres. Vamos a correr.
Vale, entonces tenemos ahí la función de transferencia y espacios de estados. Entonces se le hace un análisis de si el comportamiento está bien, como es el voltaje del condensador, vemos que tiene una respuesta coherente. Y nosotros modificamos la perturbación, digamos que va hasta 6. Entonces, ¿cómo se comportaría el sistema? Pues acá vemos que ya el sobrepico es menor, la perturbación ya no afecta casi el sistema y que se sigue estabilizando en el mismo valor 7. Entonces la idea es colocar tal cual como se ve acá en la presentación y relacionarlos, interpretar de ecuación diferencial, el función de transferencia que ustedes obtuvieron, el que les pasó el tutor y ya el de diagramas de estados. Vale, ya la parte de controlabilidad y observabilidad, cómo se realizan los cálculos en MATLAB, se les explicará en el CIPA. Toda esta información yo se las enviaré. Vale. Lo que acabamos de desarrollar es para un sistema eléctrico que va a tener dos variables de estado, corriente y voltaje. Ahora vamos a ver cómo sería para un sistema mecánico. Algo a tener en cuenta es que un sistema mecánico, perdón, como este, va a tener derivada de orden 2. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer la transformación a espacio de estados, vamos a tener 4 variables de estado. Entonces vamos a tener y punto y y2 puntos, indicando que por cada derivada es una variable de estado. Ya sabiendo eso, tenemos acá entonces nuestras ecuaciones ya planteadas, que serían estas de acá arriba. Entonces, miremos a ver cómo estamos haciendo la relación. Vamos a tener x1 punto, b1 punto, x2 punto y b2 punto, indicando x, que es la derivada de la posición, y b, que es la derivada de la velocidad. Entonces, la primera nos dice que es x1 punto, entonces nos vamos acá a las ecuaciones que ya tenemos. x1 punto sería igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es igual a la velocidad, según la relación que nosotros tenemos. Entonces, en esta parte de la columna acá colocamos nuestras mismas variables de estados derivadas, pero sin derivar, o sea, x1, b1, x2, b2. Y si vemos la ecuación de x1 punto, ¿a qué va a ser igual? A b1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x1, x2 y b2 van a ser valores 0. Entonces, como tenemos acá, x1 va a ser 0, b1 va a ser 1 porque ese es el valor que está acompañando a b, x2 va a ser 0 porque la ecuación no tiene x2 y b2 va a ser 0 igualmente porque esta ecuación no tiene b2. La ecuación es la de x1 punto, que es la que estamos analizando. Ahora vamos a analizar b1 punto. Entonces nos vamos a las ecuaciones que tenemos acá. b1 punto es la segunda derivada de la posición, o sea, esta sería b1 punto. Y empezamos a mirar. F1 pues es un valor de entrada, ahorita lo miramos. Ah, sí, qué pena. Y esta ecuación tampoco tiene valor de entrada, entonces por eso decimos que es 0. Entonces nos vamos acá, nos dice que va a tener un valor de entrada de 1/2, entonces donde están las entradas colocamos 1/2. Nos dice que x1 va a ser menos 3/4, x1 menos 3/4, no tiene b1, si se fijan en la ecuación no tiene b1, o la derivada de la posición 1 no la tiene, entonces por eso es 0. Derivada de la posición 2, si la tiene, perdón, posición 2 si la tiene, que son 5/4, colocamos, y no tiene velocidad 2 o derivada de la posición 2. Por eso decimos que es 0.
Nos vamos con nuestra tercera ecuación, que es x2 punto. X2 punto la tenemos acá, que decimos que es la derivada de la posición 2 en función del tiempo, o igualmente B2. Como esta ecuación solo tiene B2, o sea que X1, B1 y X2 serían igual a 0, entonces 0, 0, 0, y el número que está acompañando el B2 sería 1. Tampoco tiene entradas, entonces decimos que 0. Y ya por último analizamos la velocidad, la derivada de la velocidad 2, que sería esta ecuación de acá. La segunda derivada de la posición 2 pues va a ser la derivada de la velocidad 2. Vemos que variables tiene tan solo x1 y x2. Entonces sabemos que va a tener valor en x1, va a tener valor en x2, pero en la parte de las velocidades como no hay, van a ser 0. Tampoco tiene un valor de entrada, entonces es 0. El ejercicio nos pedía analizar la salida de la posición 2. Entonces, ¿cuál es la posición 2? Esta. X2, entonces X1, B1 y B2 van a ser 0. Entonces, por eso 0, 0, 1, 0. Y pues no tiene valores de salida que dependan de la entrada. Entonces, por ende, sería 0. Y esta sería entonces nuestra matriz de estados. Vamos a escribirla rápidamente para que sepan más o menos cómo se realiza. Listo, entonces nos dice 0, 1, 0, 0. Entonces 0, 1, 0, 0. Perdón, ¿sí? Punto y coma, indicando que es nuestra segunda línea, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, 0 y 5 cuartos y 0, punto y coma, indicando que vamos a la tercera línea. En estos de acá, 0, 0, 0, 1, entonces 0, 0, 0, 1, punto y coma, y ya nos vamos a la cuarta línea, 5 sextos, 0, menos 7 tercios, 0, y ahí tendríamos nuestra matriz A. Ahora nos vamos a nuestra matriz B, que es esta que está acá, sería como columna, entonces sería 0, punto y coma, 1 medio, punto y coma, 0, punto y coma y 0. Esta sería nuestra matriz B. Ahora nos vamos a nuestra matriz C, que es la que tenemos acá. Sería entonces 0, 0, 1, 0. Y ya nuestra matriz D, que es igual a 0. Entonces corremos y nos vamos al simulín. Ya tenemos acá, ¿dónde está? Acá. Entonces tan solo corremos y podemos ver el comportamiento de ese sistema. Bueno, este no lo miremos. Estamos modificando el de espacios de estados. Entonces acá podemos ver cómo se estaría comportando ese sistema con los valores que se tienen. Vamos a darle más tiempo para ver si se estabiliza en algún punto. No, listo, entonces nuestro sistema es oscilatorio. Entonces pueden haber sistemas que no converjan algún valor, pero es un oscilatorio estable igualmente. Que es lo importante, que sea un sistema estable. Entonces eso sería todo por esta web. La web yo te las comparto junto con los documentos de la función de transferencia y este documento para que lo tengan ahí de guía. Les estaré enviando también por los foros y por correo interno la invitación al CIPAS para explicarles cómo realizar estos cálculos de controlabilidad y estabilidad y observabilidad en MATLAB para que lo puedan anexar al informe. Y pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.